Ahí está. Pues bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del curso Alternativas a la Modernidad Capitalista con nuestro compañero Luis. Adelante, Luis. Bueno, buenos días por allá a todos. Y bueno, veo algunas caras nuevas, veo algunos compañeros que sí estuvieron en la sesión pasada. Y bueno, qué gusto poder abordar esta segunda sesión con ustedes. En esto que yo les comentaba en la primera sesión, que digamos que no es un seminario, ¿no? Y por eso le pedí a Mario que lo que se grabara, es decir, la sesión que grabáramos entre nosotros, se quedara entre nosotros, puesto que mi intención no es tanto hacer un seminario académico, ya saben, con citas y fechas exactas, sino yo lo veo más como un espacio de formación política. Y al ser un espacio de formación política, evidentemente, algunas de las nociones, de los conceptos que usaré, quizá no sean exactas, ¿no? Porque les digo, a diferencia de cuando uno está en un seminario académico, donde uno tiene que ser casi riguroso, no es que no seamos rigurosos hoy, pero creo que sí es importante de alguna otra manera, pues, ¿cómo decir? Abordar estas temáticas para la formación política de uno. Bueno, en la primera sesión habíamos abordado, yo quería que quedara más o menos en claro, la noción de cristianismo de la liberación y su diferencia con lo que se conoce como la teología de la liberación. Y ahí, bueno, también les había comentado que me gustaría que fuera un taller interactivo, es decir, que no fuera el clásico que mi exposición y al final ustedes preguntan, sino que incluso fuera manera de diálogo, ¿no? Entonces, si hay alguna duda que va surgiendo, pues no duden en interrumpirme o en levantar por ahí la manita que se puede y, bueno, hacer la pregunta. Bueno, antes de pasar a esta segunda sesión, que es un tema que me gusta mucho, que es el de la relación entre el marxismo y la religión, me gustaría preguntarles a los que estuvieron el sábado pasado, si a alguno le gustaría mencionar si le quedó claro la diferencia entre cristianismo de liberación y teología de la liberación, o simplemente si pudieran decirle o comentar la sesión pasada que abordamos para los colegas, camaradas que se están integrando hoy. ¿Alguien le gustaría? O que le gustó, o que entendió, en qué le ayudó para su formación personal, ¿no? Si hubo un tema, alguno, si a alguien le gustaría mencionar algo. Yo recuerdo, no sé si sea esto, que la teología es un segundo momento, ¿no? Que ya ella se declara como segundo momento a partir de una experiencia concreta de comunidades. Y bueno, lo que nos comentabas era como la articulación que se fue haciendo de este cristianismo de la liberación en Brasil, ¿no? Entre jóvenes que también se reunieron con grupos marxistas, me parece, y que ahí armaron algo interesante que luego dio origen a otros movimientos en Brasil y que desde eso generó interés en estos, segundo momento, de teólogos para ir a ver qué pasaba, entrevistar así y entenderlo, ¿no? Como teología como segundo momento, es lo que recuerdo. Muy bien, Mario. ¿Alguien más le gustaría mencionar? ¿Alguien más de los que están? Bien, yo mencionaría que ya la teología de la liberación es un conjunto de reflexiones, pero que se hacen a partir de los movimientos sociales previos, ¿no? Y que hubo ya una serie pues de iniciativas, particularmente de jóvenes, que se unieron pues con esta idea del cristianismo de la liberación. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Eva. Perfecto. Lo que habíamos dicho la vez pasada es que queríamos romper un poco con esta versión eurocéntrica que por lo general los historiadores de la Iglesia mencionan, que es que la teología de la liberación fue resultado de Vaticano II, del concilio de Vaticano II del 62 al 65, que si bien no es mentira, no es incorrecto, pero es incompleta esa visión. Como les decía, yo quería mencionar que en los años 50 hubo movimientos muy importantes, muy radicales, a raíz de la Revolución Cubana del 59, que precisamente crearon otro imaginario político, social en América Latina y que fue una coyuntura para que ya en los años 70, posteriormente, se dieran a conocer estos
textos o escritos o reflexiones de los teólogos de la liberación, para mostrar precisamente que el cristianismo de la liberación es un etos antiimperialista, anticolonial y anticapitalista, ¿no? Bueno, que evidentemente tienen una larga tradición en América Latina. Entonces, simplemente era una manera también de descolonizar, si ustedes quieren, descolonizar el saber sobre lo que se escribe de la iglesia y de la espiritualidad en América Latina. Bueno, entonces, bueno, qué bueno que quedó claro eso en la primera sesión. Hoy abordaremos esta cuestión de la relación entre marxismo y religión. Y bueno, ahí abordaremos lo que nos preguntan sobre la noción de minoría abrámica propuesta por don Eldel Câmara, ¿no? Aquel famoso obispo de Brasil, importante en el famoso pacto de las catacumbas en el 65. Bueno, primero hay que mencionar que esta relación entre marxismo y religión siempre ha sido complicada, ¿no? ¿Por qué complicada? Porque, bueno, básicamente un sector del marxismo, sobre todo estos socialistas de manual, ¿no? cercanos al Yamat, es decir, cercanos a la Tercera Internacional, reducían la noción de religión a opio, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Y eso lo retomaban de la introducción que escribe Marx en el 44 sobre la filosofía del derecho de Hegel. Bueno, ¿qué dice en esa introducción? Les voy a leer textualmente. Dice así: la miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin alma. Es el opio del pueblo. Se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo, para que pueda darse su felicidad real. La exigencia de renunciar a las ilusiones sobre su condición es la exigencia de renunciar a una condición que necesita de ilusiones. La crítica de la religión es, por tanto, un germen de la crítica del Valle de Lágrimas, cuyo halo lo constituye la religión. Bueno, primero que hay que decir es que este párrafo de Marx del 44, a la introducción de la crítica del derecho de Hegel, la expresión opio del pueblo no pertenece a Marx como tal. Esa expresión de la religión como opio ya había sido mencionada por Kant, por Herder, por Feuerbach incluso, ¿no? Es decir, estaba en el ambiente esa idea de que la religión adormecía a los seres humanos, ¿no? Era una ilusión, dice Marx. Bueno, uno de los pensadores con el que yo les comentaba, tuve la fortuna de haber hecho el doctorado en Francia, es Michel Lowy, que ha escrito un libro muy importante que les recomiendo, que se llama La Guerra de los Dioses. Y bueno, sirve que hago publicidad de su último libro, que se llama Cristianismo de la Liberación, acaba de salir hace un par de años, lo pueden conseguir. Y Michel Lowy menciona algo muy importante, que a los marxistas o se les ha pasado o ni siquiera saben esta historia, que en ese momento Marx, estamos hablando de que Marx escribe eso en el 44, él todavía no es el Marx que ha descubierto, si ustedes quieren, la teoría del valor, no es el Marx todavía, si ustedes quieren, que ha matizado ya la noción de clase social. Es todavía, si ustedes quieren, en ese momento, Marx es todavía un neohegeliano de izquierda, sí, pero al final neohegeliano. Posteriormente, 2 años más tarde, va a escribir Marx la famosa ideología alemana, ¿no? Donde ya va a tratar más o menos de abordar la cuestión de la religión de una manera más nítida. Sin embargo, para Marx, digamos, la cuestión de la religión no era importante. Es decir, no era importante en el sentido de que a él básicamente lo que le interesaba era estudiar analíticamente, entender la explotación del ser humano, ¿no? Por eso en el 44, ya con los manuscritos que va a escribir en Francia, va a empezar a abordar la cuestión del trabajo, ¿no? La importancia del trabajo y, bueno, de la enajenación, la noción de alienación es importante. Pero sobre todo a Marx le importaba, más allá de entender la lógica del capital y la destrucción que implica de los seres humanos, de la naturaleza, lo que más le importaba, y ahí va más allá de cualquier académico, era la destrucción de este sistema opresor. Marx era no solo un gran intelectual, no solo es el gigante decimonónico, sino al final era un organizador.
Es decir, no hay que olvidar que él está detrás de la organización de los trabajadores. Él es el que escribe no hay que olvidar que escribe el manifiesto del Partido Comunista, pues para las organizaciones que se van a juntar en Inglaterra, ¿no? Y cuando Bakunin viene y le propone y le dice, oye, pero en esta relación de los comunistas tú no abordas la cuestión del ateísmo, necesitamos una célula atea. ¿Y qué le va a contestar Marx? Siendo que él era ateo, ¿no? Marx le va a decir, mira, no se trata de dividir a la clase obrera. Y si la religión, que es una cuestión de fe, ¿no? Hay que respetarlos, ¿no? Entonces ahí es donde Marx, digamos, si ustedes quieren entender de manera más, me parece nítida, más matizada, que son de la religiosidad, ¿no? Entonces, eso es importante no perder de vista. Marx es un gigante decimonónico. Él aporta muy bien la manera de entender el proceso de plusvalor que habíamos abordado en la sesión pasada, es decir, cómo el capital es un sistema de muerte, es un sistema que nos roba la vida, ¿no? Es un sistema enajenante de alienación. Entonces, a Marx lo que le interesa es que nos organicemos, pues como él usaba el término del proletariado, ¿no? Como proletarios, diríamos hoy como víctimas de este sistema. Entonces, bueno, eso va a ser interesante porque va a ser una si ustedes quieren ya ruptura con un cierto jacobinismo de izquierda, con un cierto anarquismo. Para Marx, bueno, él digamos, va a ser, y por eso él no se va a meter en la cuestión tanto de si el obrero, el proletariado cree o no cree en la religión. Eso para Marx es secundario, ¿no? Sin embargo, eso no implica que Marx no tenía un gran conocimiento de la religión. Bueno, todos los biógrafos de Marx, desde los más, digamos, desde los más eruditos, hasta, digamos, los que más o menos han escrito de Marx saben, o lo han dicho, que Marx durante 2 años siguió un curso de teología con Bauer, donde estudió al profeta Isaías. Por eso las digamos, metáforas que va a usar Marx en el capitalismo, sobre el capital, cuando habla sobre Moloch, Baal, van a ser metáforas realmente con una seriedad analítica y teológica. Yo les recomiendo este libro que se acaba de reeditar en México, algunos de ustedes lo deben de conocer, de Enrique Dussel, que se llama Las metáforas teológicas de Marx, ¿no? Bueno, esta cuestión digamos, del conocimiento de Marx sobre la teología, pues no es nuevo, ¿no? Hace ya más de 20 años, 30 quizá, en México hubo otro pensador muy importante que también les recomiendo, que se llama José Porfirio Miranda, que va a escribir un texto muy bueno, Marx y la Biblia, ahí por los años 80, ahorita les digo de cuándo habrá sido la primera edición, sí, del 72, imagínense, ya desde el 72 existe este libro que les recomiendo. Tiene otro también muy bonito, El comunismo en la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, es decir, esto simplemente para decirles que Marx, aunque era ateo, no tenía ese jacobinismo, ¿no? Digamos, de izquierda, ¿no? De reducir la cuestión a opio. De hecho, si ven ese párrafo, también habla de que es el suspiro de la criatura oprimida, ¿no? El suspiro, más tarde Bloch va a hablar de una suerte de principio esperanza. Pero bueno, simplemente para mencionar que Marx sí veía la cuestión de la religión de manera dialéctica, ¿sí? Puede ser opio, pero también es el suspiro de la criatura que sufre. Quien más tarde va a abordar esta cuestión, digamos, de la religión es Engels, ¿no? Engels va a ser un tipo que le va a interesar, sobre todo, recuerden que él tiene un libro sobre la guerra de los campesinos en Alemania en el siglo XVI, donde 2 figuras muy importantes serán Lutero, ¿no? La Reforma luterana, y Thomas Müntzer. ¿Y cuál va a ser el aporte de Engels a la religión, o a la temática de la religión? Engels va a decir que, y ahí entra ya la cuestión de los textos de madurez de Marx, que la religión no la podemos entender sin una referencia a las clases sociales, ¿no? Entonces, Engels va a decir que el movimiento, por ejemplo, de campesinos en Alemania está ligado a una política plebeya, ¿no? Es decir, a elementos populares, ¿no? Que van a estar en contra, sí, de la iglesia dominante, de una iglesia corrupta, ¿no? De una iglesia que se unió al imperio en el siglo III, pero también va a ser una expresión de una lucha contra la monarquía. Entonces, lo que nos va a decir Engels es ver la religión en relación
a la clase social, ¿no? Las clases dominantes tendrán su forma y sus iglesias, ¿no? Ahí entra Lutero, ¿no? Y sus ciertas iglesias, ¿no? De los poderosos, pero las iglesias populares o la religión popular tendrá, si quieren, otra, otra posición en el mundo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, poco a poco ahí se va abordando ya de manera más nítida, más dialéctica, la cuestión de la religión y el marxismo. Más tarde, por ejemplo, Lenin tiene un textito también sobre socialismo y religión, y ahorita que hablábamos de Polonia, una marxista muy importante que se llama Rosa Luxemburgo, que bueno, es una polaca que, bueno, como ustedes saben, es asesinada en 1919, ¿no? Por la policía socialdemócrata, ¿no? Cuando, bueno, aplastan todos estos movimientos revolucionarios del 19 en Alemania. Ella tiene un libro, un ensayito muy chiquito, muy pequeñito, creo que es del 1917 por ahí, que se llama El socialismo y la iglesia. Y lo que más nos va a decir Rosa Luxemburgo es lo mismo, que así como podemos entender la historia de la sociedad, también podemos entender la historia de la iglesia, ¿no? Como una especie de lucha, ¿no? Entre clases dominantes y clases dominadas. E incluso ella usa el término, un poco pero ella decía mucho, bueno, si quieren conocer cómo vivían los miembros del cristianismo primitivo, un poco hacía un poco esta, digamos, ¿cómo se diría? Como comentario, ¿no? Vayan y vean cómo son las reuniones de los obreros de la Internacional, ¿no? Es decir, para Rosa Luxemburgo, el espíritu que tenían los primeros cristianos comunistas, cristianos primitivos, estaba en relación con la idiosincrasia de los primeros militantes, digamos, de la Internacional Socialista. Entonces, bueno, poco a poco ahí van viendo que sí hubo por ahí ciertos destellos, ¿no? Del análisis desde una perspectiva marxista sobre la religión. Kautsky va a escribir un texto sobre la historia del cristianismo, ¿no? Y bueno, un personaje, digamos, ya de los que empiezan a renovar el discurso marxista, no solo en términos sobre el análisis de la religión, sino incluso términos políticos, va a ser, por ejemplo, en los años 20, Antonio Gramsci, ¿no? Ustedes saben, Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista en Italia, ¿no? Que escribe en el Orden Nuevo, ¿no? Su diario, que es apresado, que es incluso encarcelado por el régimen fascista de Mussolini. Él va a analizar también la iglesia, la historia de la iglesia, ¿no? Pues él está en Italia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más cercano si no va a tener ahí el Vaticano, la iglesia, ¿no? Y él ya va a empezar desde un ángulo marxista a mostrar tres tendencias en la iglesia. Y ahí ya vamos a ir llegando poco a poco a la cuestión de la teología de la liberación. Gramsci va a identificar tres tendencias en la iglesia católica. Y ahí ya es importante porque ya nos empieza a mostrar el análisis de la iglesia no como una entidad monolítica, ¿no? Sino la iglesia en general, la iglesia cristiana, como una entidad atravesada por lucha de clases, por conflictos sociales, porque al final la iglesia está inscrita en una lucha de clases. Y Gramsci va a encontrar tres tendencias. Una, la clásica, ¿no? La conservadora, la de los poderosos, las que defienden el statu quo, ¿no? La iglesia que pacta con Hitler, la iglesia que pacta con el fascismo, ¿no? Va a encontrar otra tendencia, y él va a llamar de los moderados, ¿no? Sí, demócratas, que creen que se puede, digamos, reformar el capital, ¿no? Que es otra tendencia, evidentemente minoritaria en relación a la tendencia conservadora. Y ahí Gramsci va a identificar una tercera, que él va a decir, es la más pequeña, ¿no? Que ya estaría ligada a la noción de minoría abrámica de Eldel Cámara. Y Gramsci va a decir, hay una tendencia hiperminoritaria, pero es una tendencia revolucionaria al interior de la iglesia. Entonces, bueno, ya Gramsci es importante. Bueno, Gramsci es importante porque es el autor, ¿no? De la filosofía de entender el marxismo como una filosofía de la praxis. Gramsci es el que nos va a hablar de la relación entre la cultura y el poder, ¿no? Gramsci es importante para lo que ahora está de moda, que son los estudios subalternos, los estudios culturales, porque nos va a decir que precisamente no podemos desligar la relación de la cultura y la clase. Y así como hay una cultura dominante, también hay una cultura popular.
Por eso Gramsci se va a interesar en el folclore, ¿no? Folk, que viene de pueblo, ¿no? Sobre el etos popular, que va a ser importante también porque los teólogos de la liberación en América Latina, sobre todo en la Revolución Nicaragüense, que abordamos la sesión pasada, del 79, si en algo se van a interesar los teólogos de la liberación es precisamente en la cuestión de la educación popular y de la cultura popular. Pero bueno, entonces Gramsci ya es un autor que es importante porque nos muestra que la iglesia no es una entidad monolítica. Posteriormente, o casi por esos años, perdón, casi por esos años, va a haber un autor alemán muy importante que se llama, y ya hemos discutido acá, Ernest Bloch. Ernest Bloch es un autor de origen judío, alemán, que casi paralelo a Gramsci. Él se va a interesar desde muy joven. Su primer libro, imagínense, su primer libro lo titula El espíritu de la utopía. Es un libro que él lo publica en 1919. Bueno, Bloch, como ustedes saben, es un autor, es un judío marxista, cercano a la escuela de Frankfurt, amigo de Ernest Bloch, de Walter Benjamin, ¿no? Él le va, gracias a Bloch, Benjamin se va a convertir al marxismo, porque él le va a hablar del libro de George Lukács, Historia y Conciencia de Clases. Bueno, Ernest Bloch, ya desde este libro, El espíritu de la utopía, empieza a abordar una temática muy importante del judaísmo en esos años, que es la idea del mesianismo. En ese momento los judíos tienen un círculo en el que quieren entender el judaísmo, ¿no? Su fe, su creencia, su religiosidad. Y un autor central, digamos, en ellos, un compa de ellos, digamos, el que llevaba la batuta y el que digamos, los va a introducir, es un señor que se llama Franz Rosenzweig. No sé si han oído hablar de él, pero bueno, Rosenzweig tiene un libro muy importante que se llama La estrella de la redención. Creo que la edición en español se publicó en Argentina por allá por los 70s. Gracias a Emmanuel Levinas, por ejemplo, Levinas introduce al mundo francés el pensamiento de Rosenzweig. Bueno, Rosenzweig es un autor que va a ser muy importante en toda esta camada de judíos, en Bloch, en Benjamin, en Krakauer, ¿no? Para ver esta cuestión del mesianismo, un mesianismo revolucionario, ¿no? Bueno, Bloch posteriormente se va a interesar de esa historia, de esos trabajos de Engels, ¿no? Sobre la guerra de los campesinos en Alemania. Y eso lo va a llevar a investigar sobre Thomas Müntzer. Y en 1921, él va a escribir un libro sobre Thomas Müntzer. Yo se los recomiendo. Existe la edición en español. Hay muchas ediciones en español. Se llama Thomas Müntzer, teólogo de la revolución. Bueno, ¿qué nos dice Bloch en ese libro? El libro es del 21 más o menos. Bloch dice, él quiere analizar en el caso de Alemania, ¿no? Decir, sí, Lutero hizo la reforma, pero Lutero, en el fondo, él nada más quería simplemente reformar la iglesia y dejar intacta, ¿no? La sociedad de clases. Por eso, en algún momento, pacta, ¿no? Con las monarquías y bueno, ahí Bloch en ese libro va a analizar otra forma de herejías, ¿no? Va a analizar los taboritas, va a analizar ¿cómo se llama que fue quemado en Praga? Hus, ¿no? John Hus, de los husitas, los anabaptistas, va a analizar los anabaptistas, pero sobre todo a él le interesa analizar la figura de Thomas Müntzer, un campesino que, bueno, que sería un profeta, ¿no? Que se pone adelante de todas esas hordas de campesinos, pero no solo para reformar la iglesia, sino que ellos quieren destruir la sociedad de clases. Entonces, lo que dice Bloch es que Thomas Müntzer aporta esa forma milenaria milenarista revolucionaria, ¿no? Para mostrarnos que la religiosidad, la fe, pueden efectivamente movilizar poblaciones, pues para destruir el régimen de sociedad capitalista. Bueno, este es el trabajo, digamos, histórico que hace Bloch para hablarnos de esta lucha de los campesinos alemanes. A él le va a interesar una noción muy importante, que es el principio esperanza. Ustedes en Trota, o creo que también Aguilar en los años 70, tradujo los 3 tomos, ¿no? Del principio esperanza de Bloch.
Es un libro que yo les recomiendo, se le ha llamado La Enciclopedia de las Utopías, porque lo que básicamente Bloch dice es, a ver, por lo general se cree que la utopía es solamente de las clases dominadas, ¿no? De los plebeyos. Y dice, no, las clases dominantes también tienen utopías. Por ejemplo, los neoliberales, ¿no? Su idea de la mano invisible, pues es un mito, es una utopía. De que el mercado se puede regular solo, pues es evidentemente una utopía de las clases dominantes. Entonces Bloch va a decir, tenemos que, dice, si todas las clases sociales son portadoras de utopías, porque el ser humano, y es lo interesante en Bloch quiere entender que la utopía forma parte del ser humano, ¿no? Él habla de la función antropológica de la utopía, ¿no? Entonces las clases dominantes tienen sus utopías y las clases dominadas también las suyas. Pero ¿cuál sería la distinción? Va a decir, bueno, hay utopías abstractas y utopías concretas. Pues sí, el fascismo tenía sus propias utopías, ¿no? Si ustedes ven la arquitectura fascista, ¿no? Por ejemplo, el estadio del Bolonia, ¿no? Que fue financiado por Mussolini, ¿no? Y es toda la estructura fascista. Dice, bueno, las utopías simplemente abstractas son las que van a reificar la dominación. Son esas estatuas que actualmente se están derrumbando en Colombia, ¿no? O de todos esos negreros en Inglaterra que se están derrumbando, ¿no? De Leopoldo II, del rey Leopoldo aquí en Bélgica, ¿no? Que destrozó el Congo. Bueno, esas estatuas de los imperios, ¿no? Pues son utopías abstractas. Las utopías concretas son las que buscan una sociedad sin clases, ¿no? Son las utopías que efectivamente un arte, recuerden que Benjamin y Bloch les hablaban mucho del surrealismo, ¿no? Otro de nuestros pensadores muy importantes que estaba que digamos que le interesaba el surrealismo fue José Carlos Mariátegui, ¿no? Ellos entendían el surrealismo como una utopía concreta que se va a contraponer a esas utopías abstractas. Y bueno, Ernest Bloch va a escribir su Principio de Esperanza y él analiza en esos 3 tomos la relación entre la utopía y la arquitectura, la utopía y el deporte. Bueno, es un libro que si tienen por ahí un verano que no saben qué hacer y ya están cansados de ver Netflix, yo les recomiendo que serán los 3 tomos. Pero es el tercer tomo, o sea, es el tercer libro, en donde ya Bloch va a abordar nuevamente la relación entre la utopía y la religión. Y ahí va a decir muy importante algo que va a desarrollar más tarde. Y va a decir, la Biblia, imagínense, un judío alemán ateo, va a decir, la Biblia es un libro revolucionario por excelencia. Un judío ateo alemán comunista nos va a plantear en el libro 3 del Principio Esperanza que no hay mayor libro revolucionario que se haya escrito que la Biblia. Bueno, va a abordar evidentemente a Nazareno, ¿no? Como una figura importante, todos los profetas, ¿no? Las denuncias de los profetas de Israel, ¿no? Para decirnos que, bueno, la tesis de la teoría crítica, que el mundo en el que actualmente vivimos es un mundo falso, es un mundo de la idolatría, ¿no? El capital. Pero bueno, años más tarde, por ahí por el año 69, por ahí, Bloch va a escribir un libro que a mí me parece de los más bonitos, de lo más importante que hay de la filosofía contemporánea alemana, que es El ateísmo en el cristianismo, que también existe la edición en español. Este va a ser un libro publicado, escrito por ahí del 60, pero publicado entre el 68 y 69. Va a ser un texto tan importante en la filosofía y la teología alemana, casi como el Mayo francés en París. Este libro va a influir en 2 teólogos muy importantes que hoy no me dará tiempo de abordar, pero que seguramente ustedes han oído, de Moltmann y Metz, los padres de ¿cómo la llamaban? Teología política. Moltmann, bueno, es un autor que seguramente los que trabajan teología lo conocen, ¿no? La teología de la esperanza, va a ser influido por este libro. Pero no solo él. En esa época, hay un franciscano brasileño que viene a hacer estudios a Alemania, a hacer un doctorado en Múnich, y se llama Leonardo Boff, que va a seguir cursos con Karl Rahner, es decir, con lo más importante, con la crema innata de la teología alemana, ¿no?
Y bueno, este libro, evidentemente, pues él seguramente escuchó en algún seminario de este libro de Bloch, El ateísmo del cristianismo. Igual lo que va analizando Bloch son las herejías, ¿no? Las herejías en la historia del cristianismo. Pero al final, la conclusión de Bloch, que me parece importante, interesante, dice algo así como, solo un buen cristiano puede ser un buen ateo. Y solo un buen ateo puede ser un buen cristiano. Bueno, ahí ya más o menos está esbozada esta crítica al fetichismo, esta crítica a la idolatría, esta crítica a los falsos ídolos, ¿no? Que es una temática central en la teología de la liberación. Pero bueno, ahí lo va a dejar planteado Ernest Bloch. Bueno, hay otro autor que, bueno, hoy no me da tiempo de abordar. De hecho, en internet pueden encontrar algunas pláticas que he dado sobre Ernest Bloch, porque, pues bueno, no da tiempo, perdón, Walter Benjamin, no me da tiempo, pero simplemente dejaré planteadas algunas cosas. Bloch es muy cercano a Benjamin, ¿no? O sea, ellos son amigos, se llegan a ver primero, creo que cuando son jóvenes, creo que se llegan a ver en Alemania, posteriormente en el 24 coinciden en Capri, ahí es donde Bloch le va a dar su manuscrito de que les mencioné, de Münzer a Bloch, lo va a impactar, a tal grado que Benjamin va a escribir ese año un ensayito que se llama El capitalismo como religión. Bueno, y Walter Benjamin, a partir del 24, bueno, que también se convierte al marxismo, ¿no? Que tiene textos sobre surrealismo, tiene, bueno, bueno, en el 27 empieza ya a escribir su famoso libro sobre los pasajes, ¿no? Recuerdan que, bueno, por ahí hay mi colega Lee Calderón que está por ahí, es especialista en Walter Benjamin, ¿no? Como ustedes saben, Benjamin trabaja mucho la cuestión de la modernidad, su impacto en la vida cotidiana, en la urbanización, en la arquitectura, ¿no? Bueno, pero al final, Benjamin, de su vida ahí como por los años 30, va a empezar a leer ya de manera seria a Marx y a Blanqui, para llegar a la conclusión de que, bueno, la modernidad es un proyecto de muerte. Y Benjamin, como saben, pues él tiene que exiliarse, ¿no? Dejar Alemania porque le están siguiendo los pasos la Gestapo, ¿no? Y bueno, él intenta tomar un barco para irse al otro Atlántico. Desgraciadamente no le da tiempo y bueno, se suicida en Port Vaux, ¿no? En el 40 por ahí, fue en el 40. Pero Benjamin, en esos años, nos va a dejar lo que se conoce como su legado filosófico y son sus tesis sobre el concepto de la historia. Esas las pueden descargar en internet, están ahí, son más o menos como 14 reflexiones, ¿no? Donde ya Benjamin va a articular la relación entre la teología y el materialismo histórico. Les voy a leer simplemente, para los que, bueno, no han escuchado sobre Benjamin, les voy a leer simplemente la tesis 1, que es una de las tesis más comentadas sobre Walter Benjamin. Bueno, Benjamin es un autor que es difícil, es un autor difícil, además de que muchas veces su redacción, sus textos son crípticos, ¿no? Porque conjuga este mesianismo judío con el materialismo, ¿no? Y bueno, les voy a leer la tesis 1 sobre el concepto de historia. Dice así: según se cuenta, hubo un autómata construido de manera tal que a cada movimiento de un jugador de ajedrez respondía con otro que le aseguraba el triunfo en la partida. Un muñeco vestido de turco, con la boquilla de la narguile en la boca, estaba sentado ante el tablero que descansaba sobre una amplia mesa. Un sistema de espejos producía la ilusión de que todos los lados de la mesa eran transparentes. En realidad, dentro de ella había un enano jorobado que era un maestro en ajedrez y que movía la mano del muñeco mediante cordeles. En la filosofía, uno puede imaginar un equivalente de este mecanismo, está hecho para que venza siempre al muñeco que conocemos como materialismo histórico. Puede competir sin más con cualquiera, siempre que ponga a su servicio a la teología, la misma que hoy, como se sabe, además de ser pequeña y fea, no debe dejarse ver por nada. Es un texto crítico, es un texto que ha tenido muchas interpretaciones. Bolívar Echeverría, un filósofo importante, México-ecuatoriano, tiene sus propias interpretaciones sobre esta tesis. Les recomiendo este libro.
Enrique Dussel ha dado su interpretación, pero la que a mí más me ha gustado y considero la más terminada, pues es la que ha hecho Michael Lowey, ¿no? Y tiene su libro que se llama Walter Benjamin, Aviso de Incendio. Yo tengo la edición francesa, pero el libro lo encuentran hasta en PDF, pues fue publicado por Fondo de Cultura Económica. ¿Y qué nos va a decir Lowey? Bueno, primero hay que entender que Benjamin es un perseguido por el nacionalsocialismo. Por tanto, él está criticando al fascismo, ¿no? Uno de los interlocutores de Benjamin es Carl Schmitt, el filósofo político, ¿no? Del estado de excepción. Pero también Benjamin, como muchos otros socialistas y comunistas, están decepcionados por la manera como la socialdemocracia, de manera pasiva, ¿no? Pasiva, confió en esa idea del progreso. Entonces, Benjamin, la crítica que él está haciendo, si ustedes quieren, es a ese socialismo de la Segunda Internacional, socialdemócrata, que cree que creía que la revolución iba a venir simplemente por la cuestión de la lógica de las leyes de la historia, ¿no? Entonces, Benjamin, por eso en esas tesis nos propone la idea de un salto del tigre al pasado. Es decir, tenemos, y bueno, la idea de la metáfora del ángel de la historia, tenemos que romper, tenemos que deshacernos de esa idea de progreso, porque la idea de progreso lo único que ha hecho es crear ruinas. Los mismos teóricos de Frankfurt, ¿no? Adorno y Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo, un texto también de los 40 ya nos decían que la lógica siempre va a justificar al poder, ¿no? Estar del lado de la lógica era estar del lado del poder, ¿no? Entonces, una crítica que siempre ha habido o había en el corazón de la Escuela de Frankfurt, romper con esa noción de progreso, ¿no? Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que este materialismo de la Diamat, ¿no? De la Segunda Internacional, que cree en las leyes de la lógica, está dejando de lado, sí, la cuestión de la praxis, pero también está dejando de lado la cuestión, si ustedes quieren, de la espiritualidad, ¿no? De Bloch, en ese libro de cristianismo, del ateísmo, del ateísmo en el cristianismo, nos habla de dos tendencias en el marxismo. Él habla de una tendencia fría y de una tendencia cálida. ¿Cuál es la tendencia fría del marxismo? Bueno, él dice, bueno, la tendencia fría sí necesitamos analizar las condiciones objetivas, evidentemente. O sea, si queremos hacer un análisis sobre, por ejemplo, la tasa de ganancia, ¿no? O la crisis, digamos, de la reproducción orgánica del capital, pues sí, necesitamos movilizar la economía, claro, ¿no? Para ser más rigurosos en el análisis. No es que Bloch o estos teóricos estuvieran en contra del análisis, ¿no? Materialista o de la corriente fría, pero lo que ellos dicen es, pero olvidan una parte importante, que es la cuestión de la espiritualidad, ¿no? Digamos que llevan a los seres humanos a comprometerse, ¿no? Y él habla, por eso Bloch habla de la acción de la utopía, ¿no? De la utopía como una figura heurística que nos va a permitir pues negar lo que existe, ¿no? Y por eso dice Bloch, hay una corriente cálida, y donde, bueno, ahí entra toda esta cuestión del mesianismo judío de Benjamin. Pero hay algo muy importante e interesante. Ustedes dirán, bueno, sí, pero bueno, esos son estos alemanes desencantados, ¿no? De los años 40. Pues fíjense que hay un peruano que se llama José Carlos Mariátegui, que también es contemporáneo a todos estos grandes pensadores, ¿no? De la talla incluso de ellos, que también por esos años, bueno, no por esos años, un poquito antes, mucho antes que Benjamin y Bloch, en 1925 va a escribir un artículo muy bueno que va a publicar en el diario que él solía escribir, que se llamaba Mundial. En 1925, José Carlos Mariátegui, el Amauta, nuestro primer pensador marxista latinoamericano, en un artículo que se llama El hombre y el mito, va a escribir esto. Les leo. La inteligencia burguesa se entretiene en una crítica racionalista del método, de la teoría, de la técnica de los revolucionarios. ¡Qué incomprensión! La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del mito.
La emoción revolucionaria, como escribí en un artículo sobre Gandhi, es una emoción religiosa. Los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No son divinos, son humanos, son sociales. Bueno, José Carlos Mariátegui, nuestro marxista latinoamericano, en 1925 ya está planteando, ¿no?, esta cuestión de la importancia del mito, de la utopía, mucho antes que los frankfurtianos, mucho antes que Benjamin, que Bloch, 20 años antes, ¿no? Pero bueno, pues como desgraciadamente son peruanos, a veces preferimos hacerle caso, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con el eurocentrismo. Pero bueno, mi punto, lo que quería yo mencionar es que la relación, como van viendo, de entre religión y marxismo es mucho más complicada y mucho más rica de lo que se suele por lo general decir, a reducir la cuestión de la religiosidad a una cuestión de opio. Como verán, es una cuestión más dialéctica, y que, bueno, nuestros pensadores ya lo han abordado. Bueno, un pensador ya, para poder pasar a la siguiente etapa de este taller, es que también les recomiendo un autor muy importante de origen rumano, que se tuvo que exiliar en Francia, se llama Lucien Goldman, sobre todo la gente que trabaja sociología de la literatura lo conoce, pero Goldman tiene un libro muy importante que se llama El Dios Oculto, también fue traducido en Argentina por los años 70. Él lo que va a analizar en El Dios Oculto es la visión trágica, ¿no? En el teatro de Racine y bueno, con los jansenitas, pero bueno, no les voy a hablar del libro, lo que les voy a hablar es de un detalle de ese libro. En ese libro, Goldman le interesa entender cuáles serían como la homología entre la fe o la apuesta que existen entre los cristianos y los comunistas. Y él va a encontrar tres elementos analógicos, tanto en los comunistas, ¿no? Pues la apuesta a la sociedad sin clases, ¿no? El reino de Dios en la tierra. Bueno, y él va a encontrar tres elementos. Uno es el riesgo. Ya estamos, había cuestión importante. El kairos, ¿no? Diría San Pablo, ¿no? El riesgo. Los cristianos primitivos y bueno, hasta antes de que los cristianos se hicieran parte del imperio del siglo III, pues eran perseguidos, los cristianos eran perseguidos políticos, ¿no? Siempre que hay dictaduras militares, ¿no? Recuerden en Alemania de Hitler, los primeros que los van a enviar a los campos de detención son prisioneros políticos, después van ahí gitanos, judíos, pero en un inicio son los comunistas, ¿no? En las dictaduras del Cono Sur igual, ¿no? Entonces, es un elemento importante en estos dos, si quieren, estas dos comunidades, el riesgo, ¿no? Es decir, cuando uno se compromete en un proyecto cristiano de reino sobre la tierra, es decir, un proyecto realmente de transformación que no pacta con los poderosos, que no pacta con Maciel, que no pacta con los de arriba, ¿no? Cuando pacta con la iglesia popular, está en riesgo. Los militantes que intentan cambiar este mundo, pues evidentemente también están en riesgo. Segundo elemento, hay una posibilidad de fracaso. Claro, el Nazareno terminó crucificado. Y eso es importante para los que hacen teología. Hay un teólogo muy importante en Brasil, que se apellida Rossi, Alexandre Rossi, que tiene un libro que se llama, creo que es Mesianismo, luego les mando la referencia, no sé si existe en español, pero Rossi, que es discípulo de John Monson, un gran teólogo brasileño, nos va a decir algo muy importante, retomando a Bloch. Si todas las clases sociales tienen utopías, todas las clases sociales también implican ciertos mesianismos. ¿Cuál es la diferencia entre los mesianismos de los de arriba y los mesianismos, digamos, de los de abajo, ¿no? O sea, ¿por qué Cristo es el Mesías? No porque ganó, no por victorioso. O sea, ¿por qué? Porque se solidarizó con los pobres. Entonces, porque murió clasificado, porque se solidarizó pues, con las víctimas. Entonces, la noción de Mesías no puede estar relacionada con la noción de victoria. Jamás, ¿no? Teológicamente, dice Rossi, teológicamente es antilógico. El Mesías es el que se compromete con los oprimidos y no salió victorioso. Bueno, claro, de ahí entra toda la cuestión de la teología de la cruz, de la resurrección, sí, pero ahí están abordando una cuestión. Hay una posibilidad del fracaso. Bueno, y el tercer elemento importante, la esperanza que resucita, ¿no? El Nazareno resucitó, ¿no?
ahí entra otra cuestión teológica, ¿no? Moltmann lo ha abordado con esta cuestión de la teología de la cruz, ¿no? La vida siempre vence a la muerte. Bueno, ¿quién era el escritor comunista que decía, no sé si era Samuel Beckett, que decía que se tenía que fracasar una vez, fracasar dos veces y fracasar cada día más, ¿no? Pero no importaba eso, sino el volverse a levantar, ¿no? No importa que todos esos proyectos que uno cree que fracasaron, que fueron traicionados por el estalinismo o llámese por los progresismos en América Latina, o sea, se tiene uno que volver a organizar y volver a ponerse de pie, ¿no? Entonces, bueno, estas analogías las van a estructuras homólogas, como diría Goldman, se encuentran en estos dos comunidades, ¿no? Bueno, ahí pasamos ya a la cuestión, si ustedes quieren, de las figuras, digamos, de las, ¿cómo llamaríamos? De los símbolos, ¿no? A ver, claro, la cruz se movilizó o se utilizó pues simplemente para generar un genocidio con los indígenas de América Latina en el siglo XVI, ¿no? Es decir, pues la famosa idea, ¿no? De que se conquistó con la espada y la cruz, ¿no? O sea, el símbolo de la cruz, claro, puede ser utilizado como cualquier otro símbolo religioso, ¿no? Para legitimar el poder, pero esa misma cruz también puede ser utilizada para luchar contra los poderosos. Hay un marxista, un filósofo muy importante, que también aquí tenemos entre nosotros un especialista, o que por lo menos seré seguidor de él, se llama Luis Antonio Huidobro, mi colega. Él está trabajando mucho la cuestión del ecosocialismo. Y hay un pensador importante francés que se llama Daniel Ben-Saïd. Daniel Ben-Saïd, como ustedes saben, fue fundador de la Liga Comunista Revolucionaria, cercana a la Cuarta Internacional Trotskista, que va a escribir un libro en Francia, muy importante, de una figura muy controvertida, que cuando yo les mencione, se van a sacar de onda, que es Juana de Arco. ¿Por qué digo que es una figura controvertida? Porque si ustedes ahora en Francia hablan de Juana de Arco, a lo primero que a ustedes los van a ligar es a Marion Le Pen, ¿no? Al papá Le Pen, a la derecha más reaccionaria que hay hoy en Europa, sobre todo en Francia, perdón. Bueno, Ben-Saïd en los años más o menos, miren, la edición de este libro, creo que existe la edición en español. Este libro es del 90. Luego les mando igual la referencia. Daniel Ben-Saïd, creo que existe en español la traducción. En los 90, Ben-Saïd escribe un libro sobre Juana de Arco y muchos marxistas, ¿no? Comunistas de izquierda pusieron el grito del cielo. ¿Pero cómo? ¿Por qué Juana de Arco, no? Y Ben-Saïd dijo algo muy importante, muy interesante, que me parece, y dice, Juana de Arco también podemos darle una lectura, si ustedes quieren, antiimperialista. Y no podemos dejarle estos símbolos a la derecha. La izquierda también tiene la lucha de clases no puede ser solamente en un espacio material, ¿no? De guerra de posiciones. También tiene que ser en el plano de lo simbólico. Entonces, no podemos dejarle a Benito Juárez, aquellos que legitiman los proyectos de muerte, que léanse Dos Bocas o Tren Maya. Tenemos que arrebatarle a las clases dominantes esos símbolos, ¿no? Y Ben-Saïd pues va a tomar a Juana de Arco, ¿no? Bueno, entonces es básicamente lo que yo quería mencionar sobre esta relación entre marxismo y religión. Ahorita me gustaría abordar ya la cuestión, entrar de lleno a la teología de la liberación, pero aquí me gustaría hacer ya una pausa y escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Tienen algún comentario? ¿Les gustaría ya hacer una pregunta? Porque si no, yo me sigo de lleno. Entonces me gustaría escuchar si hay algún comentario o continúo. Nos está dando bastante que pensar y para analizarlo, pero una de las cosas que estoy tratando de cómo se aplica todo esto, ¿cierto? Ahora a los movimientos de los trabajadores, por ejemplo, acá en Estados Unidos, pero también en América Latina, ¿cierto? Por el COVID o la pandemia, ¿cierto? Que hemos llegado a ver a los trabajadores, qué sé yo, las empleadas domésticas, los que están trabajando cada día limpiando, ¿cierto? Que se ven entonces como trabajadores esenciales. Y una de las cuestiones que yo trabajo mucho acá con los trabajadores, con las trabajadoras
empleadas domésticas, ¿cierto? Entonces ellas se aferran mucho a lo mejor a la tendencia tendencia pentecostal. Lo que hay que Dios es el premio que uno tiene cuando llega al cielo. Entonces, no pelear mucho, no meterse mucho en la política, no meterse en el movimiento. Entonces, ella estaba pensando un poco yo, cómo se aplica todo esto, ¿cierto? A que quizás ver a Marx con ojos diferentes, ¿no? Que él no estaba en contra de la religión, él no estaba en contra de la espiritualidad de la gente, como ellos se quisieran expresar. Entonces, tratando de ver, ¿cierto?, cómo entonces todos estos movimientos que se pueden aplicar en este momento y basar quizás un poco los movimientos como en una esperanza, con esa esperanza de que sí podemos ser revolucionarios y todavía tener fe. Pero excelente, o sea, me está encantando todo y estoy viendo, o sea, ¿cómo lo aplico yo? Por eso estoy en esto aquí, ¿no? Viendo, o sea, ¿de dónde saco yo fuerza o lo que necesito, ¿cierto? Como teoría, ¿cierto? Para poder entonces trabajar con los movimientos que estamos ahora, que necesitamos incentivar. Y también está la pelea de la justicia racial. Pero gracias, eso era mi comentario. Adrián, me parece que quería comentar. Gracias, Miriam. Sí, a mí me hizo mucho eco esto, lo último que hablaste del libro de Juana de Arco y del tema de que no nos pueden robar el relato, en definitiva, ¿no? Y me llama, o sea, me hace mucho ruido, como gusta decirse en ciertos ámbitos intelectuales, ¿sí? Me hace mucho ruido, en el sentido de que efectivamente también en el ámbito cristiano nos han robado el relato. Y Miriam decía dos elementos que son muy interesantes. Desde el punto de vista evangélico, que es una vertiente también que explotó el mundo cristiano desde de allá, ¿no? Es el miedo, y primero el miedo, luego no hay que meterse en las cosas de este mundo porque tal y cual, y por otro lado, y sin embargo ellos mismos, me refiero a los movimientos pentecostales y eso, en este momento en América Latina por lo menos son todo un movimiento político, que se ha apropiado de cierta agenda, ¿no?, concreta, que se hace llamar, yo no niego que así sea, digamos, ¿no?, pero que se hace llamar Provida y que en definitiva sustenta un modelo, un proyecto sociopolítico de derecha más extrema, ¿no? Y por otro lado, ya en el mundo también católico, también nos hemos dejado robar el relato, en tanto, de alguna manera, los movimientos populares fueron avasallados en los 90, digamos, ¿no? Tanto de la mano de Juan Pablo II, yo no dije eso, ¿no? Y esa línea conservadora eclesial que, digamos, bueno, sé que en México lo quieren harto Juan Pablo II, así que no voy a hablar mal de él, pero que impuso también la misma agenda esa, autoproclamada como pro vida, y entonces censuró a los religiosos, al clero que participaba en política o que tenía una visión de izquierda, metiéndolo, relegándolo a la sacristía, como se decía, ¿no? Aquí famosa la cita de doña Lucía, la esposa de Pinochet, ¿no? Los curas a la sacristía, pero que en definitiva lo que hacían era vendernos un cristianismo de alienación. Y ahí sí que cabía muy bien la frase de Marx, aunque es la del Marx joven, ¿no es cierto? La religión como opio del pueblo, como todo eso que incapacita, digamos, a la reacción del sencillo, de la víctima en este caso, por su propia liberación. No se trata de prestarle voz a nadie, porque si una cosa hemos aprendido es que los pobres tienen que tomar su propia voz, pero y en eso consiste el proceso de liberación, ¿no? Que los pobres tomen su propia voz, que las víctimas tomen su propia voz, pero tampoco que nosotros le impongamos su relato, pero tampoco nos podemos dejar robar el relato. Eso a mí me hizo mucho eco, y tengo la impresión, y termino ya con esto porque
tengo la impresión que en este momento, por ejemplo, en mi país, hoy día estamos en elecciones, Miriam, ¿verdad? Hoy día estamos en una elección, mega elección, votamos 4 cargos. Ha habido una lucha ideológica interesantísima, es digna de estudio, desde mi perspectiva, porque justamente la derecha durante estos 40 años, y dentro de la derecha incluye la concertación, ¿no? La derecha de todos estos años, es decir, los que tomaron la posta después de la dictadura, robaron el relato, se apropiaron del relato de la nación, de la democracia, del relato incluso democrático, de no sé qué, y siguió perpetuándose un sistema de injusticia que llegó a este momento de la historia, ¿no? Que yo creo que igual va a ser frustrante, es mi teoría personal, porque soy un poco desesperanzador, pero por lo menos veo un poco de luz, pero no nos debemos dejar robar el relato. A mí eso me interesó. Gracias. Gracias, Adrián. Creo que María José pidió la palabra. Sí. Hola, buenas. Muchas gracias por la sesión. La verdad que he tratado de concentrarme, pero estoy con mi mente como en la elección de hoy día. Un pequeño paréntesis, yo creo que si los hermanos mexicanos leen, siguen leyendo, a propósito del conversatorio anterior, si los hermanos mexicanos ven lo que Juan Pablo II no hizo o hizo referente a Maciel y todo, lo van a querer menos o lo van a dejar de querer. Cierre paréntesis. Y lo otro que decía, referente a los provida, yo creo que el gran riesgo es cuando son provida, pero con suerte le alcanza para ser pronacimiento, porque provida implica crear las condiciones que de desarrollo y todo, y en esto también entra la alternativa al capitalismo. Pensaba hoy día más que lo que dijiste, cómo lo puedo unir alternativa a la modernidad capitalista, y esta para mí parte también, y hice una publicación de eso, junto con lo de la mañana. Es increíble cómo se une, increíblemente humano, cómo se une todo lo que vemos en el PEC. Una de las cosas que más me gusta también de este espacio, con lo que me pasa y nos sucede en la vida. En la mañana vimos de abusos en la iglesia, ¿cierto? Pero también se puede ver los abusos que han sucedido en Chile, en este caso, después del despertar del pueblo, antes, durante la dictadura, y en toda América y en el mundo. Y también puedo unir alternativa a la modernidad capitalista que está presente, puede que no con ese nombre como tal, pero está presente en mi intención de voto. Cómo ir contra esa corriente que nos impone y de la que de una u otra forma somos parte. Que ya el hecho de estar acá, queremos ser menos parte, pero de una u otra manera lo somos, y pues, en mi caso quiero serlo cada vez más, aunque trabajar a patronada me hace parte del sistema. Y lo otro que te quería preguntar, que es una inquietud personal que no sé si en alguna parte se puede entroncar, hace tiempo leí de una, bueno, según algunos, yo la verdad que no sé mucho de esta área, leí algunos que una vía entre el capitalismo y el comunismo, marxismo, no sé cuál es el nombre preciso, sería el comunitarismo, ¿ya? Te pregunto porque acá en Chile está asociado en cierto modo a un partido que se ha ido como desprestigiando mucho porque es parte de esta derecha disfrazada de izquierda o de centro, que es la Democracia Cristiana. Sí, había una Democracia Cristiana de la que me siento más cercana, que fueron las que estuvieron contra el golpe, contra la dictadura. Los famosos 13 de la DC que firmaron, y otra gente del pueblo en general. Solo Pero ellos, nadie más. sí, para mí desde mi ignorancia el comunitarismo lo asocio a la DC, lo que puede estar mal. Entonces me interesaría si ahora o antes que termine el curso nos puedas contar si el comunitarismo realmente existe como tal y si es una vía. No, en Chile decimos amarillo cuando no es ni fu ni fa, ni es como, no te quería, no, era un chilenismo, ¿cómo lo digo? Decimos mojarse el potito, de no definirse por ninguna parte. ¿El comunitarismo sería una vía amarilla o realmente es un espacio que desde, lo digo por mí, desde mi ser católico, pero que no está con el capitalismo, podría tomar como una alternativa a la modernidad capitalista? Eso, gracias. Lucila creo que había pedido la palabra. Sí, pero a lo mejor voy a llevar por otro lado. Bueno, si puede, esta cuestión de Juana de Arco podría ser útil para las teólogas y teólogos feministas. Sería un texto que pudieras, como darnos algunos rasgos de qué manera nos pudiera servir. Ok. Solamente, María José, una pregunta. Cuando tú dices comunitarismo,
estás hablando del movimiento este que se está desarrollando en América Latina sobre los comunes, lo común, el feminismo comunitario, por ejemplo. O sea, perdonando mi ignorancia, no, yo lo que conozco yo es como esta vía entre el capitalismo y el socialismo comunismo, más por esa línea. ¿Como una tercera vía? Sí. Ok. Bueno, a ver, bueno, retomando un poco sobre la cuestión que primero se plantea de Miriam y de Adrián, de un poquito también de, bueno, cómo hacer hoy, ¿no? Es decir, contra toda esa, digamos, ese golpeteo que hubo de Vaticano, no solo de Vaticano, sino de de las mismas dictaduras, de las juntas militares, ¿no? Pues asesinaron curas, monjas, ¿no? Cercanos a la teología de la liberación. Se propagó sobre todo los movimientos evangélicos, digamos, de corte carismático, sobre todo incluso en la misma iglesia católica, ¿no? Por ejemplo, en Brasil hay muchos curas, ¿no? Que se dedican a cantar, ¿no? En esta vía carismática, ¿no? Bueno, primero, hay que mencionar que para Marx el capitalismo no es solamente una forma de producción, es una relación social histórica. Es decir, para Marx el capitalismo no es solamente la producción en la fábrica, ¿no? Esto que habíamos abordado en la sesión pasada, ¿no? De hacer de la fuerza de trabajo un equivalente, ¿no? Vender esa fuerza de trabajo, pero no es solamente eso. Para Marx, el capitalismo es una relación social, por eso él habla también de la alienación, ¿no? Es decir, es una manera de donde los seres humanos nos hacemos cosas. Quizás los que mejores han estudiado esta cuestión fueron la teoría crítica, ¿no? De mencionar cómo precisamente el ser humano al final es despojado de su subjetividad en todos los sentidos, política, ¿no? Y somos simplemente convertidos en masa, ¿no? Por eso ellos hablan de la diferencia entre individuo e individualización. La sociedad capitalista es una sociedad que genera la individualización, pero no el individuo, ¿no? O crea un falso individuo, un sujeto pseudoconcreto, si quieren. Entonces, el neoliberalismo, que vendría siendo la fase superior del capitalismo, ¿no? Es decir, la expresión más cruda, ¿no? Del capitalismo, que es, por ejemplo, la privatización de todo lo público, la mercantilización, hasta de cuestiones como el conocimiento, todo, ¿no? Pues estamos en un grado, digamos, superlativo de explotación y de dominación. Entonces, efectivamente, todas estas cuestiones narcisistas, ¿no? Del ser humano, individualistas, el consumo desenfrenado, todo eso se va a acentuar con el aire del tiempo, en el espíritu que estamos actuando, que es el del neoliberalismo. Por ejemplo, cuando yo estuve haciendo en Brasil mi trabajo de campo, tuve la posibilidad de entrevistar a Frei Beto, les había comentado, y yo le pregunté sobre la cuestión de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Sobre el trabajo que se hacía y se hace. Como ustedes recuerdan, habíamos mencionado la sesión pasada que un rasgo característico de las comunidades eclesiales de base no era solo la lectura de la Biblia, ¿no? A la luz de la experiencia personal, sino su compromiso o su articulación con la praxis social, ¿no? Las comunidades eclesiales de base que participan, no sé, apoyando huelgas o no sé, apoyando a las pastorales urbanas, ¿no? Bueno, había esta cuestión, o en las cárceles, ¿no? Con los prisioneros. Entonces, las comunidades eclesiales de base tienen la cuestión de la comunidad, ¿no? De la salvación en comunidad, pero también la articulación con la transformación social. Y lo que decía Frei Beto es que en las iglesias, sobre todo pentecostales, evangélicas, se iban a las partes más marginadas de Brasil, porque ahí, por un lado, pues de alguna u otra manera las comunidades eclesiales de base implican un compromiso, ¿no? Son un compromiso de comprometerte, ¿no? De dar tu tiempo, ¿no? Claro, para la comunidad, pero dar tu tiempo. Y lo que decía Frei Beto es que con los grados de vulnerabilidad social, de extrema pobreza, de las favelas, por ejemplo, en Brasil, para el discurso, si ustedes quieren, de inmediatez, que movilizan estos discursos, pues se ganan más rápido a esa base, digamos, social, ¿no? Por ejemplo, pues la cuestión de deja de beber, ¿no? Y bueno, pero sobre todo se focalizan en el individuo, ¿no? Como no necesitan estos
digamos, este trabajo comunitario de la comunidad eclesial de base. Entonces, una explicación de Frei Beto, por un lado, es que sí, que de alguna otra manera la iglesia, no es que hubiera descuidado el trabajo con la comunidad eclesial de base, es que pues, habían sido atacados por, ustedes mencionaron Juan Pablo II, qué decir de Benedicto XVI, ¿no? Pero también de alguna otra manera por el espíritu del tiempo actual del ser humano, pues ese es el del individualismo exacerbado. Un autor muy importante que se llama Ansel Yape habla de la sociedad antropofágica, ¿no? Es decir, de esta sociedad donde se asienta la cuestión narcísica. Y a ver, ¿qué es un narcisista? Dicen los psicoanalistas. Bueno, para la persona narcisista los otros no existen. O sea, los otros no existen como otros. Los otros existen como extensión de mí mismo. Eso es decir, para el narcisista no existe el otro, existe el otro como simplemente un objeto, algo que voy a utilizar, ¿no? Pero entonces lo que creas ahí es sí, alguien habla ahí de Trump, ¿no? El trumpismo, ¿no? Es decir, lo que creas ahí es que rompes los vínculos sociales. Eso es el neoliberalismo hoy. El neoliberalismo es la ruptura de los vínculos sociales. Y el COVID, esta cuestión del COVID, de la crisis sanitaria, creo que nos lo demostró también, ¿no? Es decir, ¿cuál es el discurso actual si ustedes ven? Claro, en determinados sectores, ¿no? En determinados sectores sociales. Nos dicen, el COVID nos demostró que ya no es necesario ir al desplazarte a la escuela para ir a tomar clases, que todo lo puedes hacer por internet, ¿no? Puedes pedir tu comida, puedes ver tus series de televisión. Claro, si tienes electricidad, tienes plata para hacerlo, ¿no? Pero si ustedes checan, ese es el discurso, digamos, actual, ideológico, de que las nuevas tecnologías nos demuestran que ya no es necesario que los niños vayan a la escuela, que ya no es necesario que vengas a visitar a tus papás, porque los puedes ver por internet, ¿no? Entonces, muchos ven esta cuestión de la tecnología como una cuestión mesiánica. Casi nos dicen que se puede vivir, ¿no? Pero bueno, pues primero sabemos que eso es benéfico para el discurso dominante. Pues evidentemente estamos ante una crisis sanitaria que está expresando la crisis civilizatoria de la que estamos atravesados. Ahora, usted dice, Miriam, con los trabajadores, ¿no? Es decir, por ejemplo, la otra vez mencionábamos el caso de los trabajadores de Amazon que no pudieron crear un sindicato, ¿no? Es decir, todos los problemas que hubo, pero lo más interesante es que muchos de ellos estaban totalmente alienados, ¿no? Es decir, sí creyeron la cuestión de que si hacían un sindicato iban a perder sus empleos. Entonces, yo creo que un primer paso es ver y estar conscientes que la clase trabajadora o el proletariado o los precarizados vamos a salir muy lastimados de esta pandemia, y se está viendo, ya la misma CEPAL ha reconocido el aumento de pobres que va a haber. En el caso de México creo que se hablan de 10 millones de nuevos pobres, me parece. No sé en Chile, no sé, pero es decir, la desigualdad se está acrecentando, se está aumentando con esta cuestión del COVID. Entonces yo siento que la clase trabajadora va a salir muy lastimada, muy lastimada. Entonces, pues hay que volver a empezar, pues, otra vez, ¿no? Nuevamente, desde abajo. Y creo que es el trabajo de concientización, nuevamente, un poco en la metodología de Paulo Freire, ¿no? Es decir, al final el instrumento que él nos legó de la pedagogía del oprimido, ¿no? Del proceso de concientización, sigue siendo importante, ¿no? Claro, nos va a costar más porque actualmente, pues, les digo, creo que en general la sociedad está más enajenada. Por ejemplo, pues hay que ver, por ejemplo, en las favelas, ¿no? A veces en las favelas no solamente se matan por hambre, ¿no? Claro, pero también por un celular, ¿no? O sea, imagínense a qué grado de enajenación social hemos llegado. Bueno, en México es muy común que se suben a asaltar a las combis, al transporte público, para robar celulares, ¿no? Y a veces si el ratero no logra huir, lo matan a golpes, ¿no? Lo linchan, ¿no? Entonces, es decir, o sea, se pone la vida en peligro por un celular, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado se ha llegado de alienación? Entonces, sí, yo creo que vamos a tener que remontar la cuesta, que se ve muy larga, por lo menos son de aquí a 10, 20 años, quizá 2 generaciones, pero bueno, sí, es complicado, pero bueno, creo que hay que regresar a
hay que ver de las experiencias pasadas. Y voy ahí a una cuestión ya también de la religiosidad. Miren, estaba yo pensando la otra vez en la revolución haitiana, en Haití. Es decir, se sabe, ¿no? El movimiento, el levantamiento que se da en Haití después de la Revolución Francesa, por ahí de 1780 y tantos, ¿no? En 1804 logran su independencia. Es una isla, Santo Domingo, que está dominada por los colonos franceses. ¿Cuándo ellos iban a imaginar que la abolición de la esclavitud se iba a dar? Claro, decían los franceses allá, la Asamblea Nacional, con Robespierre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, con los jacobinos, ¿no? Hablan de la igualdad entre seres humanos. Y bueno, acuérdense que también estaba ya una, que Lucila nos va a hablar, ¿no? Seguramente de esta feminista, ¿no? Que habla de los derechos de la mujer, ¿no? Se olvidé el nombre, pero bueno, decía, no es solamente los derechos del hombre, es los derechos de la mujer. ¿Y qué van a decir los haitianos? Van a decir, pero ¿y dónde están los derechos del hombre negro? Y bueno, hay una novela muy buena que les recomiendo a los que les gusta la literatura, un domingo que no tengan nada que hacer. La novela de Alejo Carpentier, El reino de este mundo, donde aborda esa cuestión del levantamiento de Haití, de cómo a través de una figura de un tal Macale, ¿no? Un esclavo negro que huye en las montañas de Santo Domingo, es una forma de figura profética, y va a levantar la bandera de él un señor que se llama Toussaint Louverture. Y bueno, los historiadores hablan de que recuerden que una de la religiosidad popular en Haití es el vudú. Recuerdan, en Haití no es solo la diferencia de raza o de lenguaje, también es la cuestión de la religiosidad y el vudú. Y fíjense, estaba interesante que antes de levantarse ya de manera organizada, los jacobinos negros los llamaban, y lo hicieron a través de una celebración vudú. Se habla de esa famosa celebración donde, digamos, todo, según los relatos, se mata a un toro y todos los revolucionarios, o bueno, los militantes en ese momento, beben la sangre y hacen un pacto. Que no importa dar la vida, pero tienen que dar la vida, pero que la esclavitud tiene que morir en Haití. Ellos están dispuestos a dar la vida. Recuerda al Nazareno, ¿no? Dando su vida para librarnos del pecado, ¿no? Y entonces ahí se ve la cuestión de la religión y la política, ¿no? Mezcladas, ¿no? La fe, la mística de la que habla Mariátegui. En el 65 se dice que mientras fue la sesión de Concilio Vaticano II, ¿cómo se llama? El del Cámara habló con algunos arzobispos y dijeron que tenían que regresar a vivir como Jesús vivió con los pobres, ¿no? Y es la famosa pacto de las catacumbas, regresar a vivir como los primeros cristianos, ¿no? No ligarse al poder. Bueno, y entonces lo que nos van mostrando estas experiencias son muchas cosas. La primera es lo que habíamos hablado en la primera sesión, la cuestión de la organización. La organización sigue siendo importante. No sé si son partidos políticos, yo creo que en general la organización, llámenle ustedes asociación de vecinos, llámenle ustedes sindicato, pero la organización sigue siendo importante. Segundo elemento, la concientización que mencionábamos ahorita, ¿no? Es decir, ese proceso de poco a poco ir tomando conciencia, ir viendo que, bueno, que el capital no es reformable, el capitalismo es como querer domesticar a un cocodrilo. Si no terminamos con la lógica del valor, el valor va a terminar con nosotros. Y la otra cuestión es, bueno, pues ser crítico a la idolatría, ¿no? Es decir, desconfiar de los falsos dioses, de los ídolos. Llámese capital, llámese dinero, llámese Estado, llámese seguridad nacional. Y bueno, de ahí a la cuestión, la tercera de la compañera de Chile, pero creo que ya se fue. Bueno, sí, se habló en algún momento de la tercera vía, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, con Giddens y toda esta gente, pero al final demostró que la tercera, lo que se llamó tercera vía, pues no sirvió, era simplemente una forma de actualización de los discursos socialdemócratas, que el capitalismo puede ser reformable. Yo creo que sigue siendo esa cuestión bueno, ¿es el capitalismo o es la vida? Punto. Yo creo que no hay intermedio. Ustedes le pueden llamar ecosocialismo, comunalidad, ecocomunismo, transmodernidad, ¿no? Como le quieran ustedes llamar. Pero bueno, Rosa Luxemburgo hablaba de capitalismo o barbarie, ¿no? Perdón, socialismo o barbarie. Y pues el capitalismo lo único que nos ofrece es barbarie.
Lo único que nos ofrece el capitalismo es lo que nos está dando: deterioro ambiental, crisis sanitaria, ¿no? Ahora, Lucila, con tu pregunta, fíjate que yo no lo había leído con esos ojos. El texto de Juana de Arco es muy buena, claro, importante, porque sí, escogió una mujer, ¿no? En este caso, Ben Said, pero tendría que volverlo a leerlo. No recuerdo que él haya hecho esa aproximación. Yo creo, evidentemente, que desde una teología o perspectiva feminista se puede leer, ¿no? El caso de ella. Él, más que nada, es lo que lo está haciendo, digamos, el interés político en ese momento de Ben Said es arrancarle este símbolo a la derecha, ¿no? Disputarle los símbolos a la derecha, como nosotros les digo, nosotros no podemos permitir que Maciel y toda esta gente monopolicen la cruz, ¿no? Bueno, imagino, no sé, ustedes me dirán, ¿no? Si podemos dejar en manos de todas estas crápulas, ¿no? Esos símbolos, y pues hay que arrebatárselos, ¿no? Bueno, creo que ya estamos por terminar. Ya no me dio tiempo a abordar la cuestión. Yo quería hablar de la traducción en América Latina de esta relación entre marxismo y religión. Quería abordar el papel de Camilo Torres, el cura colombiano, que muere casi al mismo año que el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara de los cristianos. Camilo Torres, militante del Ejército de Liberación Nacional. Quería abordar la revolución nicaragüense, ¿no? El papel de las comunidades eclesiales de base. De hecho, yo había tomado aquí algunos párrafos del último libro de Ernesto Cardenal, seguro conocen, La Revolución Perdida, que, bueno, ahí aborda la cuestión, bueno, cómo surge la revolución con los primeros movimientos allá en Nicaragua, y bueno, cómo después es traicionada por las burocracias, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el presidente actual? Daniel Ortega y su esposa, ¿no? Esos que han creado un régimen dictatorial, ¿no? Que ha traicionado el proyecto sandinista. No me dio tiempo, pero bueno, no se preocupen, nos quedan 2 sesiones más, ahí ya habrá tiempo. La semana próxima, como saben, sábado siguiente, no hay sesión, me decía Mario, porque creo que ustedes tienen una actividad. Entonces nos vemos en 15 días, en 15 días, sábado 15 días. Vamos a abordar ahí la cuestión de la ecología política. Evidentemente ahí abordaremos, porque la ecología política tampoco se puede abordar sin referencia a Chico Méndez, al trabajo de la Pastoral de la Tierra en Brasil. Entonces, ahí podré desarrollar esta cuestión de la teología de la liberación. Bueno, como ustedes saben, yo hice una tesis sobre Leonardo Boff, ¿no? Que es uno de los teólogos que ha abordado mucho esta cuestión entre la ecología y la teología. Entonces, bueno, ahí abordaré estas cuestiones que no pude abordar hoy, pero lo que me gustaría en 15 días vamos a abordar esa cuestión de la ecología política en América Latina y cómo la ecología política puede darnos bases o unas pinceladas para un proyecto muy importante de civilización que es el ecosocialismo, ¿no? También se le puede llamar ecofeminismo o todos estas nuevas proyectos, ¿no? Que tratan de reivindicar, bueno, la dignidad de la naturaleza, de los seres humanos, ¿no? Y bueno, pues no sé, si hay alguna pregunta, alguna duda, y si no, pues nos vemos en 15 días y gracias por su asistencia hoy. Pues muchas gracias, Luis. El próximo sábado, como nos dice Luis, no tendremos clase ni conversatorio. Estará dedicado el tiempo para unas mesas de reflexión sobre las elecciones. Estas mesas serán 3, una el próximo miércoles y 2 el próximo sábado. Entonces, bueno, también